Eh, Cerrando el tema del estándar y conversando de lo que vamos a evaluar la próxima semana, principalmente la prueba va a tratar del estándar y del manejo de IFC. Para eso va a estar enfocada full en este manual, ¿ya? O sea, para que al momento de desarrollar la prueba, digamos, se preparen con este manual y con el estándar, ¿ya? Con ambos van a poder estar ahí rebotando eh, para poder manejar bien la prueba, ¿ya? Eso para que lo tengan preparado y claro, ¿ya? Con el manual de IFC que está dentro de los archivos que yo le dejé en la Moodle, ¿ya? Para los que no lo han descargado. Ahí donde dice archivos de revisión BIM, me parece que ahí está. Ah, no, perdón, está aquí el manual de IFC. ¿Ya? Entonces con eso ustedes ya pueden eh, prepararse de buena manera, digamos, para la prueba. ¿Alguna consulta en general del contenido ya terminado del estándar? Es súper denso, pero eh, prepararse, digamos, para esto les va a servir harto. Profesor, yo tengo una Ujú. consulta respecto de si en la prueba vamos a usar Revit o vamos a exportar así tipo práctica o es No, teórico. no, Ya, solamente teórico. ya, gracias. ¿Ya? Esta prueba va a ser solamente teórica. Yo creo que es bastante rápido. Ya, entonces vamos a cerrar esto como tema. ¿Ya? Y yo esperen, voy a limpiar un poquito aquí. Eh, y ahora vamos a introducirnos en este último trimestre casi que nos queda. Vamos a explorar, espero yo, en varias cosas. Siempre este bloque del curso hemos probado distintas cosas. Eh, y me gustaría, a raíz digamos, de varias solicitudes que he tenido de alumnos que ya han pasado por el curso y que están ahora en talleres más arriba, o de alumnos que ya están en título y cosas así, siempre me vuelven a preguntar de los temas de diseño paramétrico o modelación, digamos, paramétrica. Vamos a meternos en el mundo de Dynamo, ¿ya? Que a partir del Revit 2020 viene incorporado, digamos, como un comando más. Ya en la pestaña gestionar, a mano derecha, viene la programación visual y viene Dynamo incorporado. Dynamo es un subprograma, digamos, de Revit, o sea, no directamente de Revit, pero que ya ha incorporado al mismo, que nos permite manejar información y geometría de una manera distinta, a la cual eh, yo diría que ya es como un hecho, ya no es una cuestión de avanzada, sino que ya digamos, el hecho de que nosotros como profesionales del diseño estemos acostumbrándonos a transferir esta capacidad de diseñar de una manera más directa en relación a la configuración de ideas o de instrucciones, digamos, como para diseñar, y no solamente trabajar a través del mouse como una relación cognitiva. O sea, ese es como el gran salto de la programación visual.
¿ya? Si bien, si retrocedemos, digamos, al origen de los programas de diseño computacional, primero se escribían comandos, ¿no es cierto? Era una relación de lenguaje con el computador, o sea, nosotros escribíamos una instrucción a través del teclado, y esa instrucción del teclado se veía reflejada en una línea, un rectángulo, un círculo, una esfera, un cubo, etc. Eso después, ¿no es cierto?, evolucionó a una relación cognitiva que es la que yo diría es más fuerte, y yo diría que vinculante, a todas las personas, que es la relación con el mouse, ¿no es cierto? De esto de pinchar, de incluso de, si nos vamos a software que son más intuitivos aún, como SketchUp, en donde yo puedo empujar, ¿no es cierto? Así como casi como esculpir eh, una geometría 3D a partir del mouse, ¿ya? Incluso con una tableta de, digamos, de dibujo con un lápiz, puedo tener la precisión de si pincho más el lápiz o menos el lápiz, puedo punzar más una geometría o no. Entonces, esas sensibilidades que va adquiriendo la tecnología han hecho que nuestra relación, digamos, cognitiva con los software de modelación vaya evolucionando. Y hoy día, digamos, eh, la relación con la generación de geometría y el manejo de información de la misma hace que esto sea tan eh, directo que podamos controlarlo a partir de una instrucción directa mucho más fácil. Entonces la idea de eso es como comunicar nuestra cabeza directamente con el computador. O sea, ya no es solamente un lenguaje, sino que también es una interacción, ¿ya? Entonces, creo yo, a ver, que todavía tengo por aquí. Una presentación antigua, ya, de lo que es Dynamo, ya. Son tres preguntas básicas. ¿Qué es, no es cierto? A partir de lo que es, surge otra pregunta que es ¿qué es la programación visual? Y ¿para qué, digamos, introducirnos en esto? Dynamo tiene un símil que es anterior a él y que es igual o más potente, que es Grasshopper. Ya si alguien lo conoce, se utiliza en la plataforma Rhino, y también ahora tiene comunicación con ArchiCAD y con Revit también. Grasshopper y Dynamo nacen de una comunidad de programadores, yo diría que está incluso fuera del mundo del diseño, más cercanos al mundo de la ciencia, eh, y que después se fueron linkeando con el proceso matemático de generar geometría y todo eso, y al final después se fue linkeando con el mundo del diseño, todo esto, a partir de una corriente, digamos, de, de programadores y científicos y arquitectos, ingenieros. Se fue generando todo un contenido abierto, gratuito, que alimentaba esto de un montón de comandos para poder controlar y manejar información a partir de algoritmos. ¿Ya? Por lo tanto, como dice aquí, es una respuesta a las limitaciones mismas que tienen los software, ya sea Revit o Rhino en el caso de Grasshopper. Pretenden aterrizar un poquito en lo que es la programación, ya haciéndola un lenguaje mucho más amable y, digamos, asequible a cualquiera. O sea, no se requiere, digamos, una diversidad de conocimiento para programar en este tipo
de software. Ya no es como aprender, si bien utilizan un lenguaje de programación, no se requiere saber todos los lenguajes o uno en específico o ponerse a estudiar lenguajes de programación. ¿Ya? Esto es súper, súper, súper fácil. Y entonces, ¿qué es lo que permite esto? Realizar tareas muy complejas o muy repetitivas y que lo que hacen es que nuestro trabajo sea poco productivo. Entonces, lo que hacen estos programas es, a partir de lo que nosotros le inducimos, ¿no es cierto? Automatizar alguna tarea que nos sirva a nosotros o realizar una tarea muy compleja de manejo de mucha información a la vez y que requiere de un procesamiento de datos mucho más amplio o de una pega, digamos, que puede ser como de chino, digamos, de modelar cositas muy, muy chiquititas y muy masivamente, ¿ya? Entonces, eso nos permite este tipo de software controlar todas esas cosas de manera muy, muy simple. ¿Ya? Y por supuesto esto es programación visual, ¿ya? ¿Y qué es eso? Eh, por supuesto que es programación, ¿ya? Pero la gracia que tiene es que el algoritmo o la instrucción que nosotros le damos al computador es mucho más simple y, por supuesto, visual de ver. O sea, tenemos estas cajitas que las vamos conectando con cables, ¿ya? Y podemos ir anotando cosas en el aire, digamos, como que esto fuera un papel. De hecho, el espacio de trabajo se llama un lienzo. Entonces, eh, es bastante amable, es como que estuviéramos casi como conversando esto de ir juntando cosas. Lo complejo está, ¿no es cierto?, en pensar la idea, en que la instrucción sea clara y en ir acostumbrándose a conocer, digamos, las opciones que lo hacen, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que acabo mismo de presentar. Entonces, hay elementos que procesan datos, ¿ya? Y hay elementos que alimentan de datos a a esos, esas cajitas que procesan y de ese proceso, ¿no es cierto?, salen resultados. Entonces, hay elementos que son de entrada y otros que son de salida, ¿ya? Y en el medio hay un proceso, ¿ya? Entonces, eso es básicamente un algoritmo. ¿Ya? Si nosotros, ¿no es cierto?, queremos hacer nuestro objetivo o salida, digamos, es obtener un café específico, en este caso un capuchino. Entonces, si yo quiero obtener ese capuchino, necesito agua caliente, café, leche, aditivos, cualquiera sea. ¿Ya? Entonces, estos van a ser mis entradas o inputs, ¿ya? Y entonces yo tengo que tener agua, café, leche, en este caso azúcar. Y entonces yo esto puedo conectarlo, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad que yo agregue de cada una de estas cosas, voy a obtener distintos resultados, ¿ya? Y esa es una de las grandes gracias también que tiene esto, es la iteración mucho más rápida. O sea, yo puedo probar múltiples alternativas de un resultado mucho más rápidamente que si yo lo hago a mano. Ya, esto piénsenlo, traspasen esto a un trabajo a mano. O sea, si yo estoy haciendo una maqueta y busco, construyo, digamos, una y veo el resultado y después digo, no, esto podría ser de esta otra manera, tengo que desarmar esa maqueta, volver a construir otra, y después cada cambio hace que yo vuelva a hacer y a construir todo lo mismo, ¿no es cierto? Cuando de repente pasamos a un trabajo digital, ya por ejemplo el de AutoCAD, es muy similar también al trabajo a mano. Ya, o sea, cada vez que yo hago un cambio tengo que volver a construir muchas de las cosas que ya tenía hechas. Si bien, por ejemplo, en el salto, digamos, de AutoCAD, yo puedo ir guardando
cosas y reciclando cosas, sigue siendo un trabajo muy manual. Después, ¿no es cierto?, hay una vuelta, digamos, a evolución. Y tenemos, por ejemplo, el resultado que tienen los softwares de construcción paramétrica, en el sentido que, por ejemplo, como Revit, si yo hago un cambio en un lado, se me actualizan los cambios en los otros lados digamos, puedo tener una iteración un poquito más rápida cuando tengo cambios, ¿ya? Incluso hay memoria, ¿no es cierto? En el sentido de que si yo cambio una geometría, me cambian otros elementos. Entonces, eso ya empieza a ser un poquito más evolutivo. Y después tenemos este salto que podemos controlar eso con una precisión y una rapidez mucho más grande. ¿No es cierto? Esa es la idea, conectar todo esto y construir el resultado. ¿Para qué, no es cierto? Primero, para darle, ¿no es cierto?, continuidad a lo que es BIM. ¿Ya? Esto sigue siendo BIM y por supuesto que full enfocado en la información y full enfocado, ¿no es cierto?, en el modelamiento. Entonces, tenemos que tener más dominio de los modelos y sacarles provecho y, por supuesto, no limitar nuestra capacidad de imaginación a lo que nosotros somos capaces de producir en un software. ¿Qué es lo que siempre pasa? O sea, ¿y por qué siempre me preguntan de esto? ¿Y por qué yo siempre trato de introducirlos al menos en esto? Es porque siempre le empiezan a echar la culpa a los software, ¿ya? Y empiezan a hacerlos pelear entre ellos, y ese es el peor resultado que pueden tener ustedes como profesionales. O sea, primero aprendan todo, ¿ya? Todos los software, y después escojan el que más les acomode o el que o el que mejores resultados les dé. Pero los software no están limitados a lo que ustedes sean capaces de hacer con ellos, ¿ya? O sea, no... Yo recuerdo que, o incluso todavía es una crítica muy habitual a que ciertos programas hacen cosas cuadradas nomás, o no sé, o que no son capaces de hacer ciertas cosas, ¿ya? Y eso es absolutamente falso, ¿ya? Todo es posible siempre y cuando nosotros sepamos utilizar la herramienta y sobre todo con este mundo de la programación visual se abren aún más los abanicos de posibilidades que tenemos para desarrollar nuestras ideas tal cual las imaginamos. Entonces, esto tiene que ver con el dominio que uno tiene de las geometrías, por ejemplo, en el caso de las geometrías o de la información. Eh, por ejemplo, cuando pensamos algo que es muy complejo, ¿ya? Y vayámonos al mundo de los arquitectos que diseñan, digamos, geometrías complejas, como el estudio de Zaha Hadid, eh, el estudio de Frank Gehry o muchos otros deconstructivistas, en el que el dominio de la geometría compleja, digamos, es súper avanzado. Y esto tienen que pensarlo no solamente como algo digital o modelamiento, sino que son cosas que se tienen que construir, ¿ya? Entonces, el dominio de la descripción a través de un plano, de un detalle o de un modelo, es súper avanzado. Y esto es parte de la comunicación que nosotros tenemos que tener como arquitectos, de saber comunicar nuestra idea a través de, ¿no es cierto?, información planimétrica, para que pueda ser construido o mandado a fabricar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿ya? Hay que romper, digamos, esos paradigmas de las limitaciones de los software y, digamos, abrirse a que todos son capaces de hacer todo. Otro de los objetivos principales es la automatización, ¿ya? También se habla mucho de esto de que algún día, ¿no es cierto?, no vamos a tener trabajo que hacer porque todo esto resume nuestras tareas a un clic.
Yo no soy muy partidario de eso porque creo que al contrario nos colabora mucho más y, y las tareas de imaginación, digamos, siguen estando. Y todo esto cambia a partir de lo que va queriendo la gente. Entonces, cada vez siempre vamos a tener que automatizar algo nuevo. Pero sí hay muchas tareas dentro del proceso de diseño que son repetitivas, no sé, como ponerle cotas a todo, como ponerle textitos a todo, o poder, incluso si estamos modelando un modelo para construcción, eh, ponerle, no sé, los guardapolvos al modelo, los cornisas al modelo, eh, tareas que son muy lentas, ¿ya? Y que son irrelevantes, digamos, para lo que realmente es el proyecto o el proceso de diseño. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de evitarse esa tarea. Dynamo es un software gratuito, pertenece a una comunidad open source. ¿Ya? Ustedes van a encontrar mucho contenido en Internet, mucho contenido en Internet. Y principalmente también está el foro que está en su página. Actualmente, como les comentaba, desde la versión 2020 en adelante, pertenece, digamos, a Revit. Dentro de su pestaña gestionar viene ya incorporado. Antes había que, para los que utilizan versiones del 2019 hacia abajo, tienen que descargarlo desde su página principal. Dynamo es gratuito, lo descargan y se instala como un plugin. Queda en el mismo lugar, en la pestaña gestionar. ¿Ya? Entonces, ese es el mundo al cual nos vamos a comenzar a introducir. Yo les voy a mostrar ahora un poco de lo que es el software. ¿Ya? Voy a pinchar aquí y se va a abrir otra pestaña como otro programa. ¿Ya? Por eso que es un plugin. Tienen comunicación directa uno con el otro. ¿Ya? Independiente de que yo ahora esté en otro programa. ¿Ya? Voy a achicar esto aquí. ¿Ya? Independiente de que yo esté en otro programa, tienen comunicación directa. Ya vamos a ver. Digamos, tienen una interacción en tiempo real. Lo que se me olvidó mencionar es que en esa pestaña de Dynamo de programación visual hay dos iconos, ¿ya? Uno es el de Dynamo y otro es un reproductor, dice reproductor de Dynamo. Cuando nosotros vamos resolviendo, digamos, lo que son nuestras definiciones, las podemos ir guardando, que es la lógica, ¿no es cierto? Y después simplemente las cargamos. Esto es como tener un set de canciones y ponerle play nomás, dependiendo de qué tarea es la que vayamos a resolver. Cuando la queramos aplicar, le ponemos play. ¿Ya? Y lo hace solo. ¿Ya? Entonces, este es el software. En su página de inicio, digamos, tiene un montón de cosas, están los archivos nuevos, si quiero hacer un nuevo personalizado o abrir alguno en específico, los foros y el sitio web, ya pues, de esa parte pueden acceder más fácil. Después tiene un set de ayuda, ya, el Dynamo Primer es como un PDF que les puede ayudar como para entender un poquito desde lo básico qué es Dynamo, ¿no es cierto? ¿Qué es la programación visual? ¿Qué es un algoritmo? ¿Ya? Esto es lo que vamos a ir conversando estas clases iniciales, ¿ya? Pero ahí lo tienen como un respaldo, digamos, a lo que ustedes pueden visitar de vez en cuando. Videos de aprendizaje, esto también hay mucho tutorial en todos lados, y un diccionario, ¿ya? Algo que no se menciona aquí, ¿ya? Pero que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos armando contenido, es que Dynamo también tiene plugins, ¿ya? O sea, que se llaman paquetes o package, ¿ya? Para los que lo quieran utilizar en inglés. Da como un poco lo mismo
el idioma aquí, porque igual está todo lo demás está en inglés. Y estos plugins les van a ayudar a hacer, digamos, tareas específicas, y hay gente que, digamos, vive construyendo esto de manera gratuita. Nosotros podemos tener muchos plugins, ¿ya? Y es difícil buscarlos así. Por eso cuando vean ahí algún tutorial o alguna definición o las cosas que les voy a mostrar yo ahora, seguramente vamos a tener que descargar algunos. Se descargan inmediatamente aquí mismo, ya no hay que hacer nada más, se instala solo, y, y así vamos complementando el, el programa. Ya, yo ahora les voy a mostrar lo que son algunas definiciones. ¿Ya? Aquí hay unas muestras. ¿Ya? Estos son cosas que yo he abierto recientemente, pero les voy a mostrar aquí lo que son las definiciones. ¿Ya? Esto es una definición básica, aparecen algunas cosas, yo les voy a mostrar. Este es el entorno o la interfaz de trabajo del programa. Tenemos un espacio de, por decirlo así, de modelación que tiene dos partes. Esta parte donde yo veo la definición, ¿ya? Que me aparecen en color, por decirlo así, los elementos, ¿ya? Y aparece aquí arribita en azul, o destacado, digamos, en un azul, la definición. Estamos en ese entorno. Si yo presiono el que está al lado, esto se vuelve transparente y lo que vemos es el espacio de trabajo, donde va a aparecer geometría, ¿ya? Si yo trabajo solamente con datos, no va a aparecer nada en este espacio, y si yo trabajo con geometría se van a empezar a ver cosas, ¿ya? La navegación de aquí es con el clic derecho, orbito, ¿ya? Con el clic izquierdo puedo ir seleccionando cosas, y el zoom con el scroll, ¿ya? El pan también, si presiono con el scroll, puedo panear. ¿Ya? Esto no es tan amable en cuanto a eso, pero no se preocupen tanto porque lo que hagamos acá se ve reflejado en Revit, y ahí en Revit sí podemos navegar de mejor manera. Esas herramientas que están aquí es para lo mismo: ajustar la ventana, zoom, ya, mover, rotar. ¿Ya? Y ahí con esto vuelvo a mi definición. Aparece también aquí una camarita, es por si yo quiero exportar lo que estoy haciendo, esta definición, la puedo exportar y se me va a guardar como un archivo PNG, es una captura. Ya, entonces con eso yo puedo guardar también mi definición o ponerla en un instructivo, y se me guarda ese archivo tal cual. O sea, si yo quiero hacer una memoria, por ejemplo, y ir diciendo los pasos que hice, ¿ya? Eso también lo pueden eh, hacer, digamos, es bastante amable. ¿Dónde se fue? ¿Va? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, esto es una definición. Aquí aparecen unos textos que básicamente son para guiarse. Después vamos a ver cómo crearlo. Aquí aparecen unas instrucciones. Dice, Dynamo es un lenguaje de programación visual, al igual que otros lenguajes, funciona vinculando entre sí elementos sencillos para configurar conceptos más complejos. ¿Ya? Dice, las entradas funcionales básicas, como números y cadenas, se pueden seleccionar navegando o buscando en la biblioteca a la izquierda del lienzo. O sea, aquí tenemos nuestra biblioteca. ¿Ya? Todo esto que está aquí abajo son plugins que yo he instalado. Entonces, seguramente si ustedes abren no van a tener esto. Y esta es la biblioteca básica. Ahí tenemos todos los elementos que son de Revit, y todo lo demás es propio de Dynamo, ¿ya? Entonces tenemos distintas cosas. Y aquí está lo que está en Revit,
Aquí podemos seleccionar directamente cosas que están en Revit. ¿Ya? Dice las operaciones que se ejecuten en datos, por ejemplo, transformaciones matemáticas o geométricas, también están en la biblioteca. Entonces eso es lo que yo les acabo de comentar. ¿Ya? Aquí tenemos algo súper simple. Hay dos números. ¿Ya? Esto es un nodo. Esto es lo que se denomina un nodo. Hay nodos que solamente tienen salidas, ya que están a mano derecha. ¿Ya? Esas salidas, si yo le hago clic y lo mantengo, puedo conectar cables, ¿ya? A entradas. ¿Ya? Entonces, si yo desde una salida puedo sacar muchas líneas, ¿ya? Pero desde una entrada, en este caso tiene entradas y salidas, las entradas siempre van a estar al lado izquierdo. Desde las entradas solamente puedo recibir una sola. O sea, si yo vuelvo a conectar desde aquí, aquí, se va a desenlazar esa conexión. O sea, la entrada solamente recibe un nodo. ¿Ya? Entonces, si yo con clic lo arrastro y para soltarlo simplemente hago clic nuevamente, ¿ya? En el espacio en blanco, yo puedo enlazar esto así cruzado, como ustedes quieran. ¿Ya? Puedo enlazar el mismo número a los dos puertos. ¿Ya? Puedo, seguramente aquí, no, pues les voy a mostrar eso. Eh, en este caso estoy sumando. Este es un nodo para sumar. ¿Ya? Se llama suma y dice x más y. ¿Ya? Entonces yo tengo el número 2, lo conecto con un número, con una variable, tengo el número 6, ¿ya? Y tengo dos maneras de ver el resultado. ¿Ya? Que es a través de aquí, que en este caso me dice nulo por el minuto, y este es un nodo distinto, que se llama watch, que es como para mirar el resultado. Esto es simplemente para no presionar aquí. ¿Ya? Ahí donde dice automático, yo puedo acercarme y tiene un chinche, entonces con eso puedo fijar esa tablita y ahí se me van a ver también los resultados. Y acá abajito tengo un botón que dice manual o automático. Siempre es recomendable que esté en manual, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos construyendo la definición, el ideal es que construyamos una definición y vayamos testeándola. En este caso es algo simple, va a ser una suma y lo va a hacer al tiro. Esto para el computador no es nada. Pero cuando tenemos una geometría muy compleja, por ejemplo, o una lista de información muy, 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 muy larga, el computador va a demorarse. ¿Ya? Esto a veces es casi, dependiendo de su máquina, es casi como renderizar, ¿ya? Como para que lo comparen, digamos, con algo que puede demorar tiempo. Entonces, si está en automático, él automáticamente ejecuta el proceso. ¿Ya? De hecho, ahí lo ejecutó. ¿Ya? Y ahí está el resultado. 6 más 2 hizo el resultado. Ahí me lo muestra en este punto y en el nodo watch lo está mostrando. Entonces, automáticamente hizo eso. Si yo lo pongo en manual, tengo que presionar ese botón. Yo hago doble clic aquí y digo 3. Ya no hizo la suma porque no está en automático. Si le digo ejecutar, ahí sí hizo la suma, cambió automáticamente. Entonces, recomendado siempre esté en manual y ustedes ejecutan sin
cuando quieren ver el resultado, cuando quieren testear, ¿ya? Eso, digamos, es una definición, ¿ya? Ese es el contexto de una definición o un algoritmo simple. Esto es lo más básico, el algoritmo de la suma. Yo puedo seleccionar todo esto, ¿ya? Y crear o organizar, digamos, esta información. Por ejemplo, yo le digo aquí, crear un grupo, y me va a poner de un color esto. Le puedo cambiar o poner algún título, ¿ya? Y esto me permite a mí, en una definición que es más grande, organizar la información. Aquí le puedo cambiar el color, ya puedo desagruparlo. Estoy con el clic derecho, pinchando para que me muestre esto. Puedo cambiar el tamaño de esa letra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto me sirve a mí cuando yo tengo diversas definiciones dentro de una definición, puedo ir organizándolo, los pasos que hice para llegar a un cierto resultado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra definición que hay aquí en la Basic 2. Tenemos otra, como está en automático, fíjense que la está ejecutando. Se demoró un poquito y me abrió Revit. Me está mostrando lo que está haciendo ahí también. Estoy en el 3D, así que puedo... estoy ahí en planta. ¿No? Estamos aquí, ahí está, estoy en el 3D. ¿Ya? Y eso es lo que hay, son dos puntos y una línea. ¿Ya? También aquí hay un watch 3D, que puedo verlo ahí, pero en realidad también está acá. Espérenme un segundo, chicos. Vuelvo al tiro. Perdón, ahí sí, es que me están haciendo una consulta. Entonces aquí vemos otra definición, ¿ya? Y aparece algo distinto. Por ejemplo, este aparece de color naranjo, ¿ya? Y aquí veamos lo que tenemos. Tenemos un nudo que se llama punto por coordenadas o point by coordinates, ¿ya? Y aparecen los puntos X, o sea, las coordenadas X y Z, ¿ya? Entonces aparece que tiene una coordenada en X y una coordenada en Z, que fíjense que aquí aparece otra manera de poner números, ¿ya? Este es un slider, ¿ya? En este podemos cambiar esto. Voy a posicionarme la definición por aquí para que veamos que si yo muevo esto, se mueve también el punto, ¿ya? Se está moviendo en Z, o sea, de arriba a abajo, ¿ya? Y tengo otro que está repetido. Fíjense que este no tiene ninguna alimentación. Si yo me acerco a las coordenadas y dejo el mouse ahí, me aparece ahí que hay un valor por defecto que está en 0. Entonces tenemos 0, 0, 0 y tenemos un punto en el origen. O sea, el nodo de point by coordinates, sin tener nada, se coloca en el origen. Si yo quiero cambiar su posición, le ingreso, digamos, datos. Y ese es el punto de allá. ¿Ya? Aquí estamos viendo el nodo watch, que sería este el 000. ¿Ya? Y después tenemos otro nodo, que sería este, que se llama línea por punto inicial y por punto final. O sea, line by start point, end point. O sea, tenemos dos puntos y aquí
muchas de las cosas que vamos a construir aquí en geometría tienen que ver con el conocimiento más básico que ustedes manejan de la geometría. O sea, ¿cómo se construye una recta con 2 puntos? ¿Cómo se construye un círculo, por ejemplo? ¿Alguien sabe cómo se construye un círculo? ¿Alguien sabe cómo se construye un círculo, no? No, profe, no tengo idea. Ya, pues, ¿cómo van a saber cómo se construye un círculo? ¿Alguna idea? ¿Se puede girar una línea recta desde un punto en Ya, o sea, torno a uno? tenemos un punto, Claro, ¿ya? ¿Cómo llamamos ese punto? centro, Ya, ya el centro. desde un centro y cómo, en relación a qué giro o con qué giro una línea alrededor del centro. En realidad, ahora pensándolo, hay varias maneras de hacer un círculo. Sí, hay varias maneras. Entonces, por Pero ejemplo, ¿cuál es la más ya básica? desde el centro al extremo y ¿Ya? ¿Y girar en cómo torno se al llama esa centro. distancia? El radio, o sea, no quería Ya, decir el radio, literalmente. ahí está, po. Así se construye un círculo, con un centro y un radio, ¿no es cierto? Claro, Entonces, si yo, por ejemplo, otra manera para conocer esto aquí, eh, si yo busco, todo esto lo tienen que buscar en inglés. Este es súper útil porque tiene como un buscador de comandos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una idea, quiero construir un círculo, entonces aquí me muestra todos los comandos que hay para construir un círculo, ¿ya? Y aquí está que dice por centro y por radio, ¿ya? Esto es para definir un radio, esto es para definir un centro, esto es un círculo por 3 puntos. Esto es un círculo a partir de muchos puntos, así como que pueden estar al azar, ubícamelo así como de la mejor manera o de lo más ajustado. Eso también es como súper matemático, pero se puede hacer. Eh, en un plano o con una normal, en este caso, ¿ya? Un radio, un centro, un radio y una normal. O sea, este círculo puede estar orientado, puede estar en el espacio. No sé si se entiende lo que es una normal, ¿no es cierto? Es un vector en cualquier dirección. ¿Ya? Entonces podemos tener, por ejemplo, una curva en el espacio y desde esa sacar cualquier geometría, digamos, en cualquier dirección. O sea, para que se hagan una idea, por ejemplo, si estuviéramos modelando una animación para el cine de un animal, ¿no es cierto? Tenemos el lomo del animal, que es una superficie, ¿no es cierto? Curva contra curva y todo, y yo quiero hacerle el pelo, ¿ya? Eso, supongamos que nace de un cilindro, ¿no? Es un cilindro, un pelo así súper eh, irreal. Es un cilindro. Entonces, yo quiero que desde ese punto, que es una curva así, desde ese punto quiero que nazca el pelo hacia allá. Entonces, y el de al lado va en otra dirección. Entonces, esos son distintas normales, distintas direcciones. Entonces, a partir de eso, yo puedo colocar el círculo y tirarlo en distintas direcciones. Por eso que también puedo construirlo a partir de una normal. Ya, entonces, voy a sacar esto para poder utilizar el mouse. Yo puedo tener un círculo pincho aquí solamente, y puedo tener un círculo por un centro y un radio. ¿Ya? Entonces, si yo conecto este que es el 0, 0,
le digo que es el centro, y este número 2 es el radio, ¿ya? Ahí está el círculo. ¿Ya? Así de fácil es esto, ¿ya? Construir una definición, no pensarla, porque después vamos a ver que es bastante complejo pensarlo. Pero el manejo de esto es súper simple, ¿ya? Y aquí está el resultado. En este caso tenemos la construcción de un círculo a partir de un dato, un centro y un número. Pero en realidad yo puedo tener la construcción de círculos a partir de centros y radios de una lista de cosas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, digamos, en las siguientes clases, es cómo manejar listas de información. O sea, si yo tengo, supongamos que, imaginémonos algo no arquitectónico, plantar parras en el cerro, ¿ya? Entonces, sabemos que tienen que ir los postes de soporte, digamos, de las parras cada tantos metros y en una superficie topográfica, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que van a tener distintos centros, entonces tengo una lista, ¿no es cierto?, de puntos donde tienen que ir y un radio del poste que tienen que, entonces puedo construir esa lista de geometría simplemente conectando dos cosas, una lista de puntos y una lista y un radio, y puedo obtener muchos círculos de una sola vez, con un solo nodo, ¿ya? Entonces ahí se vuelve más entretenido porque estamos manejando mucha información de una manera muy simple, ¿ya? Entonces, eh, entonces aquí la línea pidió este punto y este punto y se dibujó, ¿ya? O sea, si yo desconecto esto, no hay línea. Tiene un solo punto, un punto inicial, y si yo le conecto el punto final, se construye una recta. ¿Por dónde pasa una recta? Por dos puntos, ¿ya? La ley geométrica dice que una sola recta pasa por dos puntos, entonces por eso que se muestra aquí. Por un punto pasan infinitas rectas supuestamente. Entonces con eso limitamos la información. Este nodo, que se llama Model Curve by Curve, está dibujando, está haciendo algo distinto, que aquí tenemos una línea, ¿ya? El producto, digamos, de esto es una línea. Una línea, por definición, también es una curva, ¿ya? Entonces, este nodo está creando una línea de modelo, ¿ya? ¿Qué es una línea de modelo? Lo que nosotros conocemos en Revit como líneas de modelo, ¿ya? Por eso que se ve aquí en Revit. Si yo elimino este nodo, y no sé si todavía sigue siendo automático, ¿sí? Ya se sigue viendo, entonces no sé si tiene directa relación ese nodo con la comunicación con Revit. Voy a retroceder para traer el Model Cube de nuevo. Genera un elemento Model Cube de Revit a partir de una curva. Eso es lo que yo pensé. ¿Ya? En el fondo construye el elemento como tal. ¿Ya? Si yo lo elimino... Ah, claro, ahí está. Aquí está en azul, ya en Revit. Se ve azul y eso significa que es una previsualización. Ya no existe en Revit.
solamente se visualiza. Cuando está en azul es como que nos está mostrando cómo podría quedar. En cambio, al colocar este nodo, que se llama Model Curve by Curve, o sea, una curva de modelo por una curva, esta es nuestra curva, la línea, la creó, y ahora en Revit se ve negra. Eso es porque sí existe en Revit. La puedo seleccionar ahora en Revit. Ya tiene una medida aquí, aquí está. ¿Ya? Entonces eso ya lo hace existente, ya por decirlo así. De alguna manera ya es parte de el modelo. Ya existe aquí en Revit. Y este Watch 3D lo que está haciendo es simplemente mostrarlo aquí, que es como una redundancia porque ya lo vemos acá. ¿Ya? Pero es como para mostrarle el, el nodo. ¿Ya? Y bueno, ya se dieron cuenta que cuando hay un error, los nodos se tornan de un color. O sea, está diciendo, ah, mira, aquí hay un problema. ¿Ya? Y si yo me acerco, me dice que, dice advertencia, el nodo model curve by curve espera los tipos de argumentos, o sea, las curvas, pero se ha llamado con función, dice function, ¿ya? Entonces lo que me está diciendo es que espera eso, espera curvas, y aquí no tengo curvas porque me falta un punto, ¿ya? Fíjense que aquí el nodo también está de un color gris claro, y al hacerlo funcionar se torna de un como gris más oscuro, eh, y eso quiere decir que está ok, ¿ya? Si está generando problemas, por ejemplo, yo voy a hacer doble clic aquí y voy a escribir punto. Debería escribirle aquí punto y coma, y con eso creo, o lo que se conoce como un code block, ya tengo un punto, y lo conecto aquí, también me va a generar un problema. O sea, esto es porque esto es un texto, ¿ya? Y estos son números, o sea, un punto, y no tienen nada que ver. Entonces no tiene sentido, ¿ya? Entonces eso también me está alertando que, que está mal la información, ¿ya? Y el reference point by point, dice el error en la operación, los elementos de referencia solo pueden crear un documento de familia. Y esto es un punto. Y si yo le cambio el punto, también tiene... En realidad no sé cuál sería el problema ahí. Si está pidiendo puntos, no sé qué es lo que está pidiendo eso exactamente. Si yo le alimento de aquí, no. ¿Ya? Bueno, pero en el fondo nos sirvió para conocer un poco los errores. No sé qué estará buscando ese parámetro exactamente. ¿Ya? Entonces, tenemos cosas que se generan en Dynamo, que se ven aquí, y que necesitan ser materializadas también. Si es que queremos verlas en Revit, tenemos que generar esa geometría en Revit. ¿Ya? O sea, no todo lo que se genera aquí se va a ver directamente allá, ¿ya? Como, como elementos del modelo propiamente tal, que existan en Revit. Vamos a revisar la definición siguiente. Ya por ahí el Ignacio preguntó
respecto del uso del computador y de la limitancia de si podemos limitarlo o no. Lo desconozco. Lo que sí usa mucha máquina esto, por eso que he recomendado que esté en manual y no sé si podemos limitarlo a no ser que usted configure directamente que el programa quede limitado con cierta cantidad de RAM. Pero yo personalmente no lo sé. Ya, aquí empezamos a ver lo que son las listas. ¿Ya? Dice, las listas de datos se pueden generar con secuencias y rangos. ¿Ya? Estas listas se pueden reorganizar con muchos otros nodos para fines específicos. Ya, aquí se pone más matemática la cosa. Pero van a ver que todo lo que ustedes han estudiado a lo largo de toda su existencia tiene un uso. Por fin, ¿ya? Todas esas clases de matemática van a servir de algo. Tengo lo que es un rango, ¿ya? ¿Y qué es un rango? ¿Ya? Un rango, ¿no es cierto?, necesita un inicio, un fin y lo que es un paso. ¿Ya? Veamos esta lista aquí. Esta es una lista de información. Parte en el 0, ¿ya? Termina en el 9 y avanza de a 1. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, con estos tres elementos creamos todos estos otros. Fíjense en la composición de la lista. Tenemos una sola lista en este caso. Dice aquí list, ¿ya? Y aparece una línea. Y tenemos unos índices, ¿ya? Que parten del 0 y terminan en el 9. Eso suma 10, y aquí nos dice que hay 10 elementos. ¿Ya? Esos son los índices. Como esto es programación, todo parte del 0. ¿Ya? Cuando piensen algo, siempre todo parte del 0, no parte del 1. Después acá abajo aparecen órdenes que no los vamos a poder pinchar porque tenemos una sola lista. ¿Ya? Los vamos a ver acá, que son los niveles, porque aquí tenemos más de una lista. Si tenemos una lista, que en este caso es esta secuencia, aquí la estamos mirando simplemente, es lo mismo que tenemos acá. Con el nodo watch simplemente miramos, tenemos una lista con 10 elementos, ¿ya? Y aparecen aquí, el nivel 2 sería la lista completa, y el nivel 1 sería cada uno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí a la vista este nodo que dice una lista de la lista, el último elemento, el last item. ¿Ya? Y aquí automáticamente con este nodo obtengo el último elemento de la lista. ¿Ya? Que sería 9. ¿Ya? Entonces con eso puedo automáticamente sacar ese elemento. O sea, puedo extraer información también de las listas y información específica. Ya todavía se ve un poco abstracto, pero ya vamos a ver después para qué sirve con geometría. Yo sé que ustedes están pensando para qué sirve todo esta cuestión todavía. Después, este se llama list chop, o sea que la corta, ¿no es cierto? Necesita una lista y un largo. ¿Ya? O sea, aquí sepárame la lista, está diciendo sepárame la lista en 3. ¿Ya? Como 3 es el cuarto número, recuerden que parte de 0, me va a hacer 4 listas. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces aquí estamos viendo el nodo watch y hizo 4 listas. La lista 0, la lista 1, la lista 2 y la lista 3. Y si ustedes ven abajo los niveles, ahora tenemos 3 niveles. El nivel 1, que sería esto, cada uno de los elementos.
El nivel 2, que serían las listas, que tendríamos 4 elementos. Y el nivel 3, que tendríamos un solo elemento, que sería esta lista de listas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí, profe? ¿Ya? Ahora me parece que el ejercicio siguiente es, con esto mismo, vamos a ver qué hay. Pero yo puedo trabajar y obtener cosas a partir de estos distintos niveles. ¿Ya? Vamos a ver el básico siguiente. ¿Eh? Mm, así que, a ver. Que eso ya son son más complejos. A ver. Veamos esto de geometría. A ver. Curvas. ¿Qué está haciendo esto? Ya tiene un par de líneas y está haciendo una recta entre esas líneas. Me parece que es la mejor recta entre eso. Yo creo que este todavía está muy avanzado a lo que estamos conversando. Voy a buscar una definición que tengo yo, que es para aprender esto de las listas de listas. Veamos si está acá. Mm, buscar esa, ¿dónde la tendré? No, si no. Mm, veamos. No, ah, no. Aquí, aquí. Propias. Veamos si está.
Esta es como más entretenida porque voy a quitar la vista preliminar a esto. Ya, entonces, aquí hay una secuencia. Ya, esta es la secuencia por defecto. Si yo llamo aquí a sequence, ya, que es este, ya, si alguien quiere aprender a cómo buscarlo aquí, si es algo de lista, va a estar en list, ya, y generar, y ahí está list create, ahí está un rango, una secuencia, ya, hay distintos tipos, ya, y todas las operaciones que hay para eso. ¿Ya? Hay muchos nodos y son difíciles de memorizar, pero hay muchos que se repiten. Entonces, después se van a ir acordando de las cosas o simplemente después buscando, para que no se abrumen con la cantidad de comandos que pueden existir y de pensar en cómo yo voy a crear mis propias cosas. Entonces, esta es la secuencia por defecto, que parte de 0, avanza 10, o sea, su objetivo es llegar al número 10 y avanza de a 1. Entonces, si vemos el resultado, perdón, su número máximo son 10 elementos, entonces llega del 0 al 9. ¿Ya? Esa es la secuencia básica y lo que está haciendo es de esa secuencia hacer una lista de puntos. Y esto es lo que yo les decía adelante, que desde esa lista de puntos, ya, creo ahí una matriz en X y en Y, una matriz de puntos. ¿Ya? Súper, o sea, eso ya, si yo les digo háganlo a mano, ya es una lata. ¿Ya? Aquí con 2 nodos hicimos esa matriz de puntos. Y si yo quisiera agrandarla, es cosa de cambiar los números nomás. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo aquí, puedo buscar con el clic derecho y buscar, por ejemplo, el number slider. ¿Ya? Y si hago doble clic, puedo tener al tiro estos code blocks, ya que puedo escribir también y crear mis nodos o mis listas. Pero yo voy a hacer esto con un slider. Con esta flechita puedo revisar el slider. Esto está llegando de 0 a 100, avanzando de 0 a 1. Entonces, si yo muevo esto, avanza, tiene un decimal. ¿Ya? Entonces, esto yo le puedo decir que avance de 1 y que parta del 1, no que parta del 0. ¿Ya? Entonces, lo conecto aquí a paso. Y si yo muevo esto, fíjense cómo cambia la matriz. ¿Ya? Eso, por supuesto que a mano. ¿Ya? Y esto yo lo puedo también copiar, pegar. ¿Ya? Y desplazar. ¿Ya? En este caso, en X y en Y se está moviendo todo para allá. Ahí le dije en 0 y está en el origen. ¿Ya? Copiar, pegar. Y aquí puedo tener más control de esto. ¿Ya? Puedo hacer crecer esto. Por supuesto que ya se puede imaginar que esto a mano imposible a esa velocidad. Después este, que se llama Get Item and Index, ¿ya? Lo que está haciendo es capturar cierta información. Esto, que son puntos, aquí aparece XXX, es porque son muchos, ya son 196, hay muchas listas de puntos, como es una matriz. ¿Ya? Por supuesto que no nos interesa tanto la posición de cada uno, sí que sepamos que están listados. Y si yo quiero obtener
por ejemplo, desde ese nivel, ¿ya? Todos los que estén en el índice 0, ¿ya? Fíjense que lo que yo voy a hacer, voy a prender esto, la previsualización, y voy a apagar esto para que se vea lo que está haciendo este nodo. ¿Ya? Este nodo me capturó solamente los que están aquí, en el índice 0, pero de ese nivel. ¿Ya? Si yo... ¿Ya? Aquí puedo pinchar en utilizar niveles y ahí estoy utilizando el nivel 2, que sería este. ¿Ya? Entonces, desde ese nivel, en la lista 0, ya que sería la primera lista, entonces es la primera fila de puntos. Si yo de aquí le pongo 1, ya me va a saltar a los puntos que están al lado. ¿Por qué? Porque estoy pensando en este nivel 2, ya que, que son las filas, en el conjunto de puntos que están ahí. Si yo le digo en el nivel 1, en el nivel 1, búscame el punto 1, no me está encontrando nada. En el nivel 3, tampoco está cambiando. Y en el nivel 4, no me está cambiando mucho aquí porque tiene que estar, como es una matriz, no me está cambiando mucho la solicitud. Después lo vamos a ver con otro más específico. Ah, bueno, ahí está seleccionando el 0006. Ah, pero es que tú pinché aquí. Ya. Le quité eso. Ya. Y lo que está haciendo el siguiente nodo es crear puntos por centro y radio, que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, eh, pilares después con esto, una secuencia para hacer pilares, primero necesito un círculo, por ejemplo, en este caso, si que yo quisiera columnas, ¿no es cierto? Circulares. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente puso, me voy a ir al... ¿Ya? Y ahí tengo círculos en cada uno de esos puntos, muy rápidamente. Voy a quedar ahí, voy a cambiar esto por un slider. Voy a borrar. Automáticamente se agrandaron porque el valor aquí es 1 por defecto. Ahí están en valor 4. Entonces aquí yo podría decir que el paso vaya de 0 a 1. Y puedo controlar un poquito más esto que parta de 0. Entonces ahí puedo jugar un poco más con. Ya puedo poner el valor aquí. Entonces ahí es mucho más rápido. Ya, entonces esa es la iteración. Así de rápido, digamos, puedo ir interactuando con esto. En este caso estamos recién haciendo una geometría, digamos, simple y 2D, una lista súper básica. Pero, pero es algo que ya les puede demostrar lo que puede ir haciendo esto. Voy a ver estas que tengo acá, que son filtrados de listas. Aquí está.
Esto es lo que vamos a hacer. Ese es el primer objetivo, digamos. ¿Ya? Ese es el primer objetivo. ¿Ya? Nos queda un ratito más para alcanzar a ver esta definición, ¿no? Ya, esto es lo que les quería mostrar un poco antes. Esta es una lista de materiales. Ya aquí tengo distintas cosas. Y con esto yo puedo construir listas. ¿Ya? Entonces, en este caso tengo piedras, tengo una cantidad que dice 10, y tengo ladrillos, 5, muros, dice 7 después, ventanas, 4. Y este nodo se llama List of Repeated Item, ¿ya? Y dice, crea una lista que contiene el elemento especificado, el número de veces indicado. ¿Ya? O sea, piedras va a aparecer 10 veces. ¿Ya? Ahí está, 10 veces piedra. ¿Ya? Lo mismo con esto, lo mismo con muros, etc. Y este otro nodo que se llama List Create es simplemente una manera de crear listas. ¿Ya? A partir de distintas cosas, yo puedo crear una lista. Dice aquí, crea una lista a partir de entradas. Entonces yo puedo agregar más entradas o menos entradas, aquí con este botón, y simplemente las voy conectando. El list flatten ya lo que hace es aplanar la lista. ¿Qué significa aplanar una lista? Significa que la simplifica en una. O sea, aquí hay muchas listas, hay 4 listas, ¿ya? Esta que dice piedras, muros, y esta list flatten lo transforma de esas 4 en una, ¿ya? Eso es lo que hace, de un nivel. ¿Ya? Y aquí es distinto a este resultado. ¿Ya? Fíjense que esta tiene, es una lista de 4 listas. Vamos a ver un poquito más arriba. Esa es la diferencia entre una y otra. Eso es lo que hace el flatten. ¿Ya? Esto simplemente es una lista, la junta todos, pero las tiene separaditas. Y esto hace una sola lista con todas las cosas, todas juntas. Después tenemos el shuffle, que el término me imagino lo conocen, es como revolver, ¿sí? Desordenadamente. Aquí están ordenaditos, aquí están desordenados, al azar. ¿Ya? Después tengo este que dice igual, igual. Con esto yo puedo extraer cosas de una lista específica a partir de un parámetro. En este caso dice igualar X a Y. Entonces si yo le digo de esta lista que tiene todo desordenado, sácame lo que se llama piedras. ¿Ya? Fíjense que aquí para construir un code block, doble clic, si yo quiero que sea un texto, tiene que llevar comillas. Y si yo quiero que se transforme en un code block, ¿ya? Esto es como un pequeño lenguaje de programación. Tengo que hacer un punto y coma. ¿Ya? Entonces ahí después vamos a ver cómo construir secuencias y todo eso con aún más simple, con code blocks, pero que también requiere un poquito de lenguaje de programación, entre comillas. ¿Ya? Muy simple. Aquí cambié piedras por ladrillos simplemente. Y después tengo este que es un filtro que se llama Filter by Bull Mask. Ya en el fondo esto es una máscara y estamos filtrando. ¿Cuál es la máscara? O sea, ¿cuál es lo que yo quiero filtrar? Lo que viene de aquí, que en el fondo son los ladrillos. ¿Ya? De esta lista me buscó los ladrillos, lo igualó y esto va a ser la máscara y está en la lista de la cual yo quiero sacar esa máscara
y aquí lo que yo quiero, lo que entra en esa máscara y lo que sale de esa máscara. O sea, yo aquí puedo tener otro watch, copiar, pegar y C, y aquí tengo la otra información. En el fondo puedo tener esos dos criterios, de sacar esa información, o sea, sacándola, y puedo trabajar con esto. O sea, en realidad yo necesitaba esas listas, pero sin los ladrillos, entonces esta es la lista. Y en realidad no, yo necesitaba los ladrillos, ahí está, esos son solamente los ladrillos. ¿Ya? Si ustedes piensan esto con geometría, esto es para obtener determinada geometría en específico de una lista. ¿Ya? Por ejemplo, de una lista de elementos que hay en una habitación, sácame solamente los muros. ¿Ya? No quiero ni ventanas, no quiero puertas, no quiero molduras, no quiero cielos, no quiero nada, quiero solamente los muros. ¿Ya? Y aquí los puedo filtrar. ¿Ya? Nos vamos a ir metiendo en este mundillo, ¿ya? Y espero que el último ejercicio que hagamos sea, vamos a hacer unos cielos como estos paramétricos, esto así. Como esto quizá, o como eso. ¿Ya? Como estas cosas así. Ya vamos a hacer unas cosas así, que no es tan difícil de pensar. ¿Ya? Ya chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Ese va a ser como nuestro desafío final con Dynamo, pero vamos a partir con unas cosas que son más simples. Ya, entonces nos vemos la próxima semana para la prueba. Recuerden, es del manual de IFC y de el estándar, entonces con eso ya están listos, solamente teórica. Y después de ¿A qué hora eso vamos a empieza continuar la con prueba, esto. profe? ¿Cómo? ¿A qué hora empieza la prueba? A la misma hora de la clase. Ya. Cuando ustedes abran va a estar, digamos, habilitado para abrirlo durante toda la hora de la clase. Ah, ya. Gracias, nos vemos. Eso, que estén bien. Igualmente, fin de semana. Ya, profe.